Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Crimen Comunica. Nosotros somos el equipo de cuidado infantil. En esta ocasión les venimos a presentar una entrevista que se le realizó a el equipo multidisciplinario del DIF estatal, la cual nos apoyaron trabajo social, psicología y asesor jurídico. Por cuestiones de privacidad no pudimos grabarlos en formato video, solamente en audio. Bueno, acompáñenos a escuchar sus respuestas. Como primera pregunta, ¿qué es el maltrato infantil? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a todos los que se encuentran en esta entrevista. Mi nombre es Luis Mario Sánchez Reyes. Soy asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros intervenimos en la representación en estricto sentido de protección a restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en ese contexto. Es una pregunta desde luego muy importante, muy relativa en el contexto que nos ocupa a nosotros como Procuraduría de Protección. En ese concepto de protección, en hablar en el concepto de proteger, de restituir, de garantizar, nos basamos también en el concepto en el que tú vas a la dinámica del maltrato. Esta Procuraduría tiene como finalidad basarse en los objetivos concretos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El maltrato infantil es una acción que nosotros tenemos siempre y en todo momento que prevenir, proteger, que garantizar que ese maltrato no exista. Se conocerá como maltrato aquella acción, omisión, reacción que altere, que vulnere aquella relación física, psicológica, mental, sexual o aquello que transgreda concretamente la integridad de cada persona, ya sea niño, niña o adolescente en este contexto. Para nosotros, el maltrato infantil es un punto rojo que nosotros como Procuraduría de Protección debemos privilegiar en todos los sentidos. Por ello es que nos acompañan también Trabajo Social, quien investiga ese concepto de la vulneración al maltrato. Y el psicólogo, quien canaliza esas emociones a través de esa vulneración para que a través de mi representación como asesor jurídico verifiquemos que no exista una vulneración a la integridad de la niña, niño o adolescente. ¿Cuáles son las señales más comunes que se presentan en estos casos? Entramos con psicóloga adscrita a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a basar quizás o vamos a dividir dos esferas, que será quizás la física y la emocional, ¿no? Quizás a lo que podemos ver a simple vista, quizás lesiones, moretones o accidentes que puedan haber dentro de las casas, ¿no? Y esto puede ser lo visible. Ahora, lo que no es visible, pero que también es detectable, pues a nivel emocional. Quizás el cambio de comportamiento del niño, la dificultad para poder expresar sus emociones, quizás tener una actitud retraída, inhibida, y bueno, de ahí que deriven otras señales de alerta que sean quizás pensamientos hasta suicidas. ¿Cómo afecta el maltrato a corto y largo plazo en el desarrollo del menor? Buenas tardes a todos, mi nombre es Saraí Teclal Maxi Hernández, soy licenciada en Trabajo Social, soy la trabajadora social adscrita aquí a la Procuraduría para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Afecta en diferentes formas, ¿no? Hablando en cuestión educativa, pues desde luego inicia a bajar como las calificaciones, ¿no? Puede presentar rebeldía, ¿no? Y esto afecta a largo plazo porque son patrones de vida. Si desde un principio el niño vivió con adolescencia, desde luego va a crecer de esta forma. Y cuando llega a formar una familia, todo eso lo va a volver a repetir, ¿no? Entonces son patrones de vida, pero no solamente son patrones de vida, sino que son también situaciones que los padres no dimensionan, ¿no? Piensan que a lo mejor pues es algo que se va a pasar, que se va a controlar, pero no saben que desde un principio, si tú como padre o madre de familia no logras canalizar esas emociones también, todo eso se va desarrollando y justamente es por eso que ahora en la actualidad y en la sociedad vemos muchos problemas, ¿no? Solamente como papás o a veces como sociedad señalamos, es que es un niño problema, pero nunca buscamos la raíz. Aquí lo que trabajo social hace es buscar la raíz. Por eso justamente se hace una intervención, un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Bueno, pues es buscar la raíz del problema en la escuela, en la familia, y desde ahí utilizamos diferentes herramientas, el familiograma, entrevistas directas, visitas domiciliarias, ¿no? Y desde luego conocer el contexto pues, en donde está viviendo o se desenvuelve el adolescente, porque eso también tiene mucho que ver. De acuerdo a su forma de vida, es como que
es como también nos da a entender la situación que está padeciendo y el tipo de maltrato también. ¿Ha sido tratado un menor que ha sido víctima de maltrato? Esta pregunta es una pregunta muy relevante, pero también es una pregunta muy complicada. El Sistema Nacional DIF, a través de las procuradurías estatales y de las procuradurías municipales, que somos meramente nosotros a nivel estado, y nosotros a su vez delegar funciones a las procuradurías municipales, tenemos como finalidad buscar un trato idóneo, pertinente, suficiente, acorde a la gravedad del asunto. ¿Por qué? El Sistema Nacional DIF se ha enfocado concretamente en verificar los maltratos por una clasificación e intervención a través de nuestro profesionista en psicología. Esto es muy relevante porque todo inicia con una detección. Si nosotros detectamos el tipo de maltrato, el tipo de omisión que está padeciendo algún niño, niña o adolescente, a través de esa vertiente es como vamos nosotros a indagar un plan de acción. ¿En qué consiste este plan de acción? Bueno, los planes de acción van precisamente en la recolección de la vulnerabilidad de los derechos en concreto. Ejemplo, un- una niña que sufre maltrato infantil de lesiones, una niña que sufre maltrato infantil de abuso sexual o una niña que sufre maltrato en cualquier otro de los contextos, se hace la detección del caso en concreto, el tipo de delito que estamos nosotros investigando. Pero a través de las diversas canalizaciones multidisciplinarias, como son psicología, trabajo social, es que vamos a abrir las posibilidades a que estos niños puedan expresar de manera concreta el padecer que ellos están sintiendo. Por eso menciono, es una pregunta muy complicada, porque cada niño expresa su sentir, cada niño menciona su vulneración de derechos a su manera. Hay una frase muy concreta en el sistema nacional y en el sistema estatal que nosotros manejamos, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen sus percepciones y problemas acordes a su edad. En ese contexto es que el plan de acción y el plan de restitución y de vulneración de derechos es algo fundamental para saber concretamente lo que está padeciendo el adolescente y saber hacia qué línea nosotros nos vamos a dirigir. ¿Cuáles son las evaluaciones que se le realizan para saber si un menor sufre maltrato infantil? Muy buenas tardes, soy el licenciado Rogelio Flores, psicólogo también de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también del estado de Tlaxcala. Mucho gusto. Pues mire, aquí también depende mucho de qué contexto y en qué lugar nos encontremos, cuánto tiempo tengamos para realizar esta valoración. ¿Por qué? Obviamente sí existen diferentes pruebas, tanto proyectivas como psicométricas, que nos permitan darnos una idea, pues un poquito más establecida de si está sufriendo o no el maltrato. Sin embargo, hay otros contextos en los cuales tenemos que indagar esa situación de inmediato. Y eso se da mediante una breve entrevista, que muchas veces depende del tiempo y la cantidad de disponibilidad que tengamos con el menor. Y de igual manera, la observación, porque no siempre te están diciendo lo que realmente están viviendo, lo que están sintiendo. Te pueden decir algo, te pueden decir cualquier situación, que es falso, que no pasa nada, pero al final de cuentas su lenguaje corporal te refleja algo totalmente diferente. Pero bueno, contestando ya más directamente sobre las evaluaciones o esas valoraciones específicas, como les mencionaba, tanto en el ámbito proyectivo, pues tenemos diferentes aspectos, ¿no? El test de la familia, que nos ayuda a indagar un poquito sobre cómo su entorno familiar, cómo se desenvuelve, ¿no? De igual manera tenemos el HTP, que es más conocido como árbol casa persona, en la cual a partir de eso podemos ver tanto cuestiones personales de las personas, o de los niños en este caso, de los menores de edad, como también aspectos emocionales, también de la familia, diferentes cuestiones. Y ya como tal, en una situación más psicométrica, pues tenemos que valorar también lo que son las habilidades de afrontamiento que tiene el niño, la capacidad de poder salir o sobresalir de las problemáticas, ¿no? Es algo que se tiene que valorar siempre. ¿Por qué? Porque eso nos brinda cuáles son los mecanismos de defensa o esas habilidades justamente que tienen para afrontar las situaciones. O de igual manera, también hay diferentes tests para medir el trauma.
el trauma infantil, el trauma familiar, diferentes cuestiones que también nos permiten ver si existe un estrés postraumático, que es a partir de una situación vivida o un acontecimiento específico. Obviamente también contamos con toda la valoración del equipo multidisciplinario, perdón, en el cual también el trabajador social tiene que indagar un poquito más cómo es esa cuestión familiar, cómo es el ambiente familiar en el que está, y obviamente el jurídico que está brindando a partir de los derechos de los niños, ¿no? Porque también muchas veces los mismos niños o los mismos adolescentes no se dan cuenta que están sufriendo un maltrato. ¿Por qué? Porque lo normalizan o no se dan cuenta ellos mismos de lo que están viviendo, ¿no? Muchas veces ellos no tienen ese contexto, no tienen esa situación. Algo muy común que nos pasa aquí en la procuraduría es que vienen jovencitas, jovencitos menores de edad, obviamente, que pues tienen como pareja una persona mayor de edad. Y es increíble cómo los entrevistas, los ves y te das cuenta que realmente ellos no reconocen que están siendo violentados. Entonces hay diferentes aspectos que tenemos que reconocer como equipo multidisciplinario. Corresponde a varios rubros a los que se pueden valorar, que son mediante observación, como lo mencionaba en la pregunta anterior, pues debe ser una observación física, también a nivel de lenguaje verbal y no verbal, que tenga el niño, así como una entrevista, ¿no? Una entrevista estructurada o una entrevista abierta con el niño. Y bueno, se continúa quizás con una aplicación de pruebas psicológicas que en este rubro, pues, son pruebas psicológicas proyectivas, en el cual nosotros podemos detectar ciertos indicadores que se arrojan, después, bueno, de que el niño haya hecho su proyección. Se determinan quizás los indicadores de violencia, los que haya arrojado. Y bueno, dentro de estas pruebas, si quisieran que, bueno, que fuera un poquito más específica, pues podemos aplicar quizás pruebas de, bajo la lluvia, familia, HTP, quizás macover si fue abuso sexual, para poder identificar estos indicadores con precisión. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan cuando el maltrato es en el núcleo familiar? Uno de los retos más importantes es el reconocimiento del maltrato dentro de la familia. Como trabajador social o trabajadora social, nuestro reto es poder ingresar a un domicilio, a una vivienda, ¿no? El hecho desde tocar la puerta e iniciar a realizar la visita domiciliaria, porque como lo mencionaba hace un momento, en la visita domiciliaria tú te das cuenta, tú puedes observar todos los focos rojos y las alertas en donde nosotros nos damos cuenta que hay una vulneración de derechos, ¿no? Entonces, el reto más importante aquí es hacer conscientes a la familia y desde luego erradicarlo. ¿Cómo podemos erradicarlo? Pues dando en este caso más fortalecimiento a la crianza. En este caso también podemos erradicarlo pues con ciertas, ciertas dinámicas familiares que se hay en trabajo social. Y no solamente es eso, sino que también el adolescente o el niño se dé cuenta que existe, porque me he encontrado con situaciones en donde los niños o los adolescentes normalizan el no tener a lo mejor un plato de comida, normalizan no ir a la escuela, normalizan ciertas cosas que de una de otra manera al final de cuentas es una violencia para ellos. Entonces, el reto más importante o a lo que nos enfrentamos nosotros como trabajadores sociales es poder hacer la investigación, que es una investigación extensa, que no solamente pues es por encima, sino es buscar y a lo mejor está mal empleada la palabra, pero es indagar al fondo, ¿no? Del por qué el problema, porque a lo mejor el papá es alcohólico, porque a lo mejor el papá no estuvo desde el momento que nació el niño, porque hay un cierto abandono, tanto de la mamá como del papá, o en este caso la violencia a veces viene de los abuelos, ¿no? Entonces, saber reconocer que hay violencia, ese es uno de los retos más grandes que hay. ¿Qué sucede cuando el menor no puede regresar a su hogar porque es donde sufre el maltrato? Asesor jurídico adscrito a Procuraduría para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, recapitulando, nosotros como Procuraduría tenemos conocimiento de un maltrato infantil. Derivado puede ser de diversas maneras. Una de ellas es una denuncia anónima que puede ser recibida a efecto de vigilar y visitar el domicilio donde se encuentren los menores que se está refiriendo en una denuncia, para efecto de vigilar las condiciones en las que viven y saber también a las condiciones que están sujetas con respecto a su familia. Ese es se genera un orden de trabajo donde salimos a investigar este suceso. También tenemos el llamado que nos hacen las autoridades a través del Ministerio Público y de los jueces familiares
a efecto también de que conozcamos una situación que puede estar alterando el entorno de los menores. Derivado de que a veces conocemos a través del Ministerio Público, pues puede ser que el maltrato infantil se derive en diferentes situaciones. A veces en omisiones, en dejar de hacer algo por los niños, en su vigilancia, en su cuidado, disciplina, en su desarrollo, o incluso también puede ser a causa de un delito en específico, un abuso infantil específicamente, alguna otra vulneración de sus derechos. Es como nosotros empezamos a actuar. Nosotros tenemos ese tipo de conocimiento y en base a eso es como estamos actuando para poder, como grupo multidisciplinario, acudir, verificar las condiciones y si no consideráramos viable que el menor pues deba de seguir residiendo en su domicilio, bueno, se toman diversas medidas. Tenemos al alcance nosotros normativamente algunas facultades que puede ser una búsqueda de redes familiares, que puede ser familiares directos, ya sea tíos, primos, que pudieran estar en condiciones y que también aceptaran el ingreso del menor a su núcleo familiar. O ya en última instancia, como institución también contamos con la posibilidad y la facultad de albergar a los pequeños en nuestros centros de asistencia social. Ya estamos hablando de la última medida que pudiéramos ejercitar, ¿no? Siempre agotamos en primera instancia las redes familiares para no separarlos de sus núcleos familiares, derivado que nuestro interés es que ellos se sigan formando dentro del núcleo familiar donde tienen empatía, donde tienen familiaridad, donde tienen confianza, para efecto de no vulnerar sus derechos y afectarlos la mínima manera posible.